Buenos días, hermanos. Estoy muy feliz, particularmente por nuestra adoración que brindamos hoy al Señor a través de los cantos, cuando escuché a toda la iglesia cantando. O sea, eso me parece espectacular, como, no porque estemos afinados, no, sino porque, imagínense, cuando vuelva Cristo y nos redima y nos lleve a su gloria, y todos, millares, decenas, millones de personas redimidas a través de la historia, entonando a una sola voz que Cristo es digno de toda alabanza. Inmediatamente, ¿qué sucederá? Caeremos postrados delante de su presencia y diremos: bendito el Señor, el Cordero de Dios, que quitó nuestros pecados, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso sería espectacular. Yo sueño con eso. Esta semana tuve la oportunidad de viajar a Barranquilla. Íbamos en el avión y yo iba reflexionando. Llevaba muchos años que no montaba en avión, así como dice el pastor, me di ese champú y yo todo perdido. Bueno, pero el caso es cuando ya estaba en el avión, hubo turbulencias en algunos momentos y yo, soy salvo. Yo decía, Señor, si tú determinaras que yo muriera hoy, no importaría nada. Sería tan delicioso despertar en tu presencia. Pero por otro lado me sentía triste porque sabía que la mayoría de las personas que estaban ahí no eran creyentes. Decía: Señor, ten misericordia, te lo ruego, ten misericordia de tantas personas que no te conocen aún. Y decía, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos hacia el futuro? ¿Qué es lo que nos preocupa? Y durante esa semana decía: wow, Señor, tú pudieras quitarme la vida el día de hoy. Y como decía Paul Washer, sin consultarle a mi esposa, ¿sí? Y mi esposa tendría que vivir con eso y decir: wow, me casé, llevo casi menos de un año de casada y ya soy viuda. Y tendría que darle la gloria a Cristo y seguir adelante y amarle al Señor, ¿cierto que sí? Y pensando en esto, hermanos, empecé a reflexionar acerca de por qué sufre la gente, por qué sufren las personas. He tenido cientos de conversaciones con muchas personas en mi vida, con mujeres, con hombres, con niños, etc. Los sufrimientos de los seres humanos van desde que no puedo estudiar, no tengo dinero para estudiar en la universidad que quiero, hasta que no me he casado, no ha llegado ese hombre, ese príncipe azul que cuentan los hermanos Grimm. Y quién sabe si llegue, y sufrimos por determinadas cosas. Los hombres sufren porque no tienen trabajo, porque no pueden responder ante una casa. A muchos sufren porque no se creen verdaderamente hombres y no tienen muchas mujeres. Y dicen y alardean de lo que hicieron con mujeres y se ponen metas y actúan de una manera tan tonta, que solo me dice algo de sus vidas, y es que no tienen una perspectiva correcta acerca de lo que será el futuro. Estaba hablando con uno de los ingenieros que me recibió allá en Barranquilla. Estábamos charlando, me llevó a comer, y yo siempre que estoy con una persona empiezo a pedir sabiduría: Señor, por favor, dame sabiduría, que yo pueda predicarle a esa persona, que me escuche, Señor, por favor, ahí. Y él hable, y yo por dentro: Padre, por favor, tal. Y yo no sé, yo siempre le pido al Señor como la forma de poder empezar a hablar de Cristo, pero a veces me cuesta encontrarla. Y yo, uy, ¿ahora cómo hablo y cómo rompo la conversación y la desvío hacia temas espirituales? Y es difícil, y sé que a ustedes les ha pasado. Le dije, fuimos a comer comida libanesa, y decía: ¿sabía que yo tengo ascendencia árabe? Eso creo yo, a no ser que mi mamá me haya mentido. Dije: mi segundo nombre es Jamir. Ah, sí, claro. Y mi papá también es Jamir. Y parece que por allá hay unos cuantos tantos. Y le dije, y en chiste le dije: de hecho, tengo tanta ascendencia árabe que a veces me dan ganas de colocarme una bomba y meterme en un avión. Y él me dijo: ¡ay! Y se me alarmó, y empezamos a hablar de la religión musulmana.
y empezamos a hablar de la Biblia y empecé a decirles que ellos también creían en Abraham, que creían que eran hijos. Bueno, ahí empezó todo el tema y le pude predicar el Evangelio gracias al Señor. Gracias a Dios me recogió al día siguiente en el hotel, no se ofendió, menos mal, pero lo pudimos hacer. Él me expresaba demasiadas cosas, está pasando por una situación difícil de tipo emocional. Decía, esos son los sufrimientos que tiene la gente. La gente sufre por esas cosas, porque tuve una ruptura con mi novio, mi novia, porque me estoy divorciando, o si somos niños, porque mis padres se están divorciando, o porque voy mal en el colegio y sentimos estrés, sentimos tantas cosas, sentimos sufrimiento. Pero la Biblia nos ha mandado a nosotros como creyentes a sufrir como el mundo sufre. La Biblia no nos ha dado un panorama de sufrimiento carnal tratando de suplir nuestras necesidades, sino que la Biblia sí nos habla de un sufrimiento. Y es lo que hemos visto a través de las enseñanzas que se han dado en esta congregación a través del pastor Naim. Y quiero, hermanos, que hagamos un pequeño resumen de lo que el libro de Romanos habla, que es el libro que se ha estado estudiando en esta congregación, para que tengamos un contexto claro de lo que Pablo está diciendo y por lo menos de los temas que Pablo está tratando en el libro. Entonces yo le pido que por favor vayamos a Romanos. Romanos capítulo 3. Algunas personas que me han preguntado en esta iglesia, Edgar, ¿qué libro leo de la Biblia? Yo no les digo que lean otro libro, les digo, lean Romanos. Y léalo 30 veces. Algunas personas que se me han acercado les digo, lea Romanos 30 veces. Romanos es teología deliciosa. Es teología que da vida espiritual. El libro de Romanos es una joya teológica. Y deberíamos nosotros como creyentes tomar este libro y atesorarlo en nuestros corazones y leerlo constantemente. A mí me encanta Romanos. Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando hacemos un análisis de Romanos por temas generales hasta el punto donde el pastor Nain ha predicado, que es Romanos 8, entendemos que Romanos podríamos dividirlos, estos 8 capítulos podríamos dividirlos en 3 partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, no terminando el capítulo 3, pero casi todo el capítulo 3, podríamos decir que el tema de esos 3 capítulos es la condenación universal del hombre. Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, está hablando de la condenación universal del hombre. Habla de la condenación para judíos, habla de la condenación para gentiles, y dicen que todos están bajo pecado. Y el versículo clave para entender este tema lo encontramos en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el versículo clave de esa primera parte de Romanos. Pero resulta que también encontramos una segunda parte que podemos entenderla bajo la descripción o bajo el término de justificación. Y eso lo encontramos en los capítulos 4 y capítulo 5. Y allí es donde Pablo empieza a hablar acerca de Abraham, que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Y de una vez le digo que Pablo y Santiago no se contradicen en su teología. Santiago dice que las obras son necesarias, pero no lo dice en el contexto de que necesito hacer obras para ser salvo, porque todo el Nuevo Testamento dice que la justificación es solo por gracia a través de la fe. Y cuando Santiago está citando las obras, está diciendo que las obras revelan si tengo o no tengo una fe verdadera. Entre otras cosas, sería absurdo decir, cuando la Biblia exalta a Abraham desde un punto de vista de la fe que tuvo, y dice que todos los que se identifiquen con la fe de Abraham son salvos, porque son linaje de Abraham, sería absurdo decir que Abraham fue salvo por las obras cuando él fue salvo cuando ni siquiera había sido circuncidado. ¿Usted sabía eso? Abraham fue salvo y aún no había sido circuncidado. Y Romanos 4 nos dice que fue de esta manera para que él pudiera ser padre de judíos y gentiles, padre espiritual en un sentido simbólico, porque sabemos que nuestro padre es Dios. Entonces, Romanos capítulo 4 y capítulo 5 podríamos resumirlo bajo el término de justificación, y el versículo clave lo encontramos en Romanos 5:1. Justificados pues por la ¿qué? ¿Tenemos qué? ¿Por medio de quién? Ese es el Evangelio, hermanos. Estamos bajo condenación,
La ira de Dios está sobre nosotros, pero tenemos paz, no la paz interior, eso no es lo que está diciendo acá. La paz que es producto del cese de la guerra. ¿Entre quién? Entre el juez soberano y nosotros, los pecadores. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Isaías dijo, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz. El castigo que era necesario para traer paz entre Dios y los pecadores lo recibió Jesucristo. Y entonces hemos entendido hasta ese punto que Romanos se divide ahí en dos partes, condenación, justificación, y luego hay una tercera parte que va desde Romanos 6 hasta Romanos 8, que habla de la santificación. Y es lo que el pastor ha venido enseñando a través de estas semanas acerca de lo que implica nuestra vida en Cristo. Esta última sección, o esta tercera sección de Romanos, nos describe a nosotros como creyentes de diversas maneras. Encontramos en Romanos 6:14 que se nos llama muertos al pecado. Y encontramos por lo menos 6 descripciones del creyente, y las voy a enumerar si usted está anotando. La Biblia en Romanos 6 al 8 nos describe como muertos al pecado, nos describe como siervos de la justicia, nos describe como casados con la ley del Espíritu, y nos describe como libres de condenación, y nos describe como adoptados como hijos. Muertos al pecado, siervos de la justicia, casados con la ley del Espíritu, contenciosos contra el pecado, libres de condenación y adoptados como hijos. Romanos 6, capítulo 14 nos describe que somos llamados como muertos al pecado. Dice el versículo, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos muerto al pecado, ya el pecado no se enseñoreará de nosotros. Somos siervos de la justicia, versículo 18 del mismo capítulo. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Cuando usted es liberado del pecado, es entregado a la justicia. Somos casados, estamos casados con la ley del Espíritu, Romanos 7:6. Pero ahora que estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, ¿bajo qué? El régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estamos casados con la ley del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. En tercer lugar, la Biblia nos describe como contenciosos contra el pecado. Romanos 7:24. Dice la palabra, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el clímax de Romanos 7. Pablo llega a la conclusión, o sea, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, pero sin embargo lucho contra mi pecado, lo que quiero hacer no lo hago. Y dice, la única conclusión es, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la Biblia nos describe como libres de condenación, Romanos 8:1. Cuando esté predicando el Evangelio, Romanos 8:1 es espectacular. Ahora pues, ¿ninguna qué? Para los que están en Cristo Jesús, los que no. Entonces estamos libres, así nos llama la Biblia, somos libres de condenación. Y por último nos llama la Biblia adoptados como hijos, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El pastor ya explicó todo esto, no vamos a entrar en detalle, pero quería colocar un contexto de cómo está construyendo Pablo su argumento para llegar a Romanos 8. Y él dice que todos están bajo condenación, dice que solo hay una forma de ser justificados delante de Dios y tener paz con Dios, y es a través de la justificación por la fe. Y habla de la adopción y habla de muchos temas allí en Romanos 6 al 8. Y hoy, hermanos, nos corresponde hablar acerca de Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 27. Romanos 8, versículos 18 al 27. Y lo vamos a leer. Quiero que lo leamos todos, por favor, y usted coloque, por favor, mucha atención. Los niños también coloquemos mucha atención a la lectura. 1, 2 y 3. Pues tengo por cierto
Señor, te doy muchas gracias en este día y ruego, Señor, que me asistas en esta mañana para exponer correctamente tu palabra, Señor, y ruego, Espíritu Santo, que prepares los corazones de mis hermanos para comprender tu verdad, humillarse ante tu verdad y adorarte, Señor, en medio de sus miserias, de nuestras miserias, podamos reconocer que tú eres nuestro libertador. Amén y amén. Cuando hacemos esta lectura, hermano, de esta porción bíblica, entendemos que hay por lo menos dos ideas fundamentales, y son los sufrimientos presentes y la gloria futura. Los sufrimientos presentes y la gloria futura. Pablo hace una personificación. ¿Qué es una personificación? Una personificación de la tierra, de la creación. Significa es atribuirle a un objeto inanimado o una cosa, atribuirle características humanas. Es algo como decir, la guitarra lloraba amargamente. Eso es personificar. La guitarra no llora, pero es una manera poética, es un recurso literario que yo utilizo para comunicar una verdad. Entonces, estamos diciendo que si la guitarra está llorando, estamos diciendo que están tocando una melodía triste, ¿cierto? De la misma manera, Pablo utiliza este recurso literario, esta forma de comunicarse, para decir que la creación también sufre. La creación que nosotros conocemos. La creación a la cual nosotros todos los días vemos. Pablo empieza con una frase muy importante que debemos tener presentes, y es, pues tengo por cierto, ayer en el versículo 18, pues tengo por cierto. Y este primer versículo 18 va a introducir toda la idea que Pablo quiere comunicar en los próximos versículos. Cuando estamos estudiando la Biblia buscamos ese versículo clave, que fue el ejercicio que hicimos ahorita en Romanos, para poder entender cuál es el pensamiento que tuvo el autor para comunicar una verdad. Y es un ejercicio que todos podemos hacer. A veces no es fácil, pero no es imposible. Pablo hace una declaración en el versículo 18 y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Ese pues tengo por cierto significa que no hay la menor duda de que lo que Pablo va a comunicar ocurrirá de la forma en que él lo va a expresar a continuación. Significa que Pablo tenía una certeza, una convicción y una seguridad tal de que lo que va a comunicar es así, que él va a colocar unos ejemplos de por qué eso que va a comunicar debe ser así. Y es lo que se va a empezar a desarrollar en los versículos que siguen. Pablo dice, es cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Esta aflicción es presente, debe ser entendida en el contexto de lo que Pablo viene hablando, y en el versículo 17 Pablo dice lo siguiente, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, o sea con Cristo, para que juntamente con Cristo seamos ¿qué? Esos son los padecimientos de los que Pablo está hablando en el versículo 18. Esos padecimientos presentes no son comparables con la gloria ¿qué? Venidera. Entonces Pablo ya está estableciendo dos realidades. Los padecimientos son ¿qué? Presentes, y la gloria es futura. ¿Cierto? Entonces Pablo usa aquí las aflicciones del tiempo presente. Pablo se está refiriendo a las aflicciones por Cristo, a la persecución, a los padecimientos que tenemos por causa de Cristo, al rechazo del mundo, a nuestra lucha contra el pecado, porque es lo que Pablo ha venido hablando atrás, desde el capítulo 6, que tenemos una lucha contra el pecado, miserable de mí. Esa lucha no es comparable. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido impotentes cuando no podemos vencer un pecado? ¿O todos aquí son perfectos? Yo la he tenido, y es horrible. Cuando tú sientes que un pecado casi que te vence, pero tú lees la palabra de Dios y dice, pues el pecado nos enseñará de vosotros, pues, y usted dice, Señor, yo creo esto, pero hazlo una realidad de mi vida. Yo quiero tener una vida que realmente te glorifique de principio a fin.
Esas son las aflicciones, hermanos, de las que Pablo está hablando. Y en eso Pablo va a centrar todo su argumento de ahí en adelante. Las aflicciones que tenemos ahorita y la gloria que nos espera en el futuro. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo al presente no son comparables. No tienen el más mínimo punto de comparación con lo que en nosotros, note lo que Pablo dice. Pablo no dice lo que por nosotros, no. Pablo dice lo que en nosotros, somos sujetos pasivos. O sea, es esta gloria que se manifestará en nosotros, se manifestará no por nosotros, sino por Cristo, pero nosotros solamente recibiremos los beneficios de esa gloria que nos será manifestada. No dice la Biblia que nosotros produciremos esa gloria en nosotros mismos, como algunos quieren decir, que podemos vivir en el presente sin pecado. Eso enseñó John Wesley, por ejemplo, que podemos vivir libres y perfectos en Cristo, cuando toda la Biblia dice lo contrario. No es posible, porque nuestra libertad espera ¿qué? El futuro. ¿Sí? Mientras estemos en este cuerpo tendremos que clamar junto con Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es una realidad, hermanos, y vamos a entender ahora por qué el Señor lo dispuso de esta manera. Cuando Pablo dice que esos sufrimientos, esos padecimientos presentes no son comparables con la gloria, la palabra gloria allí en este versículo significa gozo, esplendor, belleza y honor. Y en su mayoría en el Nuevo Testamento se usa, y en el Antiguo también, para referirse a la gloria del Señor, al poder de Dios, a las excelencias de Dios. ¿Sí? Cuando la palabra gloria se usa relacionada con el Señor, incluso con los reinos, se decía que la gloria del reino de Salomón era grande, era en gran manera era un reino muy bello, muy esplendoroso, era increíble. Cuando se usa con respecto a Dios, se quiere hablar acerca del esplendor y la belleza que hay en Dios mismo y que emana de sus atributos, de su santidad, de su justicia, de sus perfecciones. Esa es la gloria de la cual nosotros seremos partícipes, dice Pablo en el versículo 18. Dice que no será comparable con lo que vendrá, dice que es venidero, es decir, en el tiempo presente no no tenemos los beneficios de esta gloria, sino que espera un tiempo futuro. Dice que es en nosotros, es decir, somos sujetos pasivos, sobre nosotros se ejecutará esta gloria, y dice también que ha de manifestarse. ¿Sí? Pablo está diciendo que los padecimientos son presentes, pero que la gloria es futura. Y de aquí en adelante nos va a enseñar, Pablo da cuatro razones por las cuales estos padecimientos presentes no son comparables, y nos da también las mismas cuatro razones para enseñarlos que la gloria futura será será tan grande la gloria futura que nos olvidaremos de los padecimientos pasados en el momento en que estemos allí con el Señor. Y se las enumero, versículo 19, porque la creación anhela nuestra glorificación, es la primera razón que da. Y cuando leemos estos versículos notamos que Pablo usa mucho la palabra porque. Versículo 19, porque el anhelo. Versículo 20, porque la creación. Versículo 21, porque también. Versículo 22, porque sabemos. Y versículo 23 es una conexión del 22, y no solo ella. Versículo 24, porque en esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando encontramos esta palabra entendemos que se están dando razones por la cual la premisa mayor, que es la expresión que Pablo está dando al inicio, ¿cuál? Los padecimientos presentes y la gloria futura. Y las razones por las cuales Pablo dice que eso es así es porque, 1, la creación anhela nuestra glorificación. 2, la creación espera nuestra glorificación. La creación será libertada en el momento de nuestra glorificación, y porque nosotros en el presente gemimos por nuestra glorificación. Entonces el tema es claro de Pablo. ¿La qué? La glorificación del creyente. Pablo no estaba intentando establecer una doctrina de la tierra. Pablo no estaba intentando establecer que la tierra tiene humanidad y que la tierra de alguna manera tiene deseos y se manifiesta de alguna manera. No, Pablo está usando una manera de comunicarse para establecer cómo la tierra
en un sentido futuro, también espera que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Vamos a ir desarrollando estas razones. Versículo 19. La tierra anhela nuestra glorificación. La tierra anhela, o la creación anhela, nuestra glorificación. Dice el versículo: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Esta palabra que se traduce anhelo ardiente allí significa que la tierra espera con gran expectación que los hijos de Dios sean manifestados. Y Pablo, como si quisiera decir que la tierra entiende que en el momento en que los hijos de Dios sean presentados como un trofeo de la sangre de Cristo, la tierra será también libertada. ¿Cierto? Surge la pregunta, ¿dónde ocurrirá esto y cuál será el tiempo de esa manifestación de los hijos de Dios? Vamos rápidamente a Colosenses 3:4. Y en este versículo Pablo usa la misma palabra que usa en Romanos. Colosenses capítulo 3, verso 4. Si alguien no sabe buscar en la Biblia, por favor ayúdele. Colosenses 3, capítulo 4, ¿todos lo tienen? Dice la palabra del Señor: cuando Cristo, y lo define, vuestra vida se manifieste, ¿sé qué? Se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él ¿en qué? En gloria. Es la misma enseñanza de Pablo en Colosenses que nos está expresando en Romanos. La manifestación será acompañada de ¿qué? De esplendor, de gloria, de belleza, de honor. No por nosotros, sino por causa del que nos salvó, que es ¿quién? El Señor Jesucristo. Y Pablo está dando el tiempo de esa manifestación. Pablo está diciendo que en el momento en que Cristo se manifieste, también la iglesia del Señor, los santos, serán ¿qué? Manifestados con Él en gloria. Ese es el momento que aguardamos para ser completamente glorificados, ser completamente redimidos en nuestro cuerpo. Vamos a explicar qué significa todo esto. La creación anhela ardientemente que nosotros, los que hemos creído en el Señor, seamos manifestados, porque de esa manera se manifestará también su propia redención. Y eso es la segunda razón que Pablo da. ¿Por qué la tierra anhela que los hijos de Dios sean manifestados? El versículo 20 nos da la respuesta: porque la creación espera nuestra glorificación. La creación lo anhela, pero también lo espera. Versículo 20: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dos palabras importantes ahí: vanidad y esperanza. Y es lo que les decía hace un momento, la palabra esperanza se repite 8 veces en esta porción bíblica, lo cual nos indica cuál es el tema que Pablo quiere tratar. Hay una esperanza para nosotros como creyentes. Esta sujeción o esta maldición que Dios decretó sobre la tierra se produjo en un momento de la historia. Vamos rápidamente a Génesis 3:17. Génesis capítulo 3, verso 17. Esto ocurre inmediatamente después del juicio de Dios sobre Adán y Eva por su pecado. Génesis capítulo 3, verso 17. Y dice el Señor: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella algunos días de tu vida. O sea que la maldición es permanente, ¿cierto? No es temporal, es permanente, ¿cierto que sí? La tierra
recibió los efectos del pecado. ¿Sí? La tierra recibió los efectos del pecado, de la desobediencia del hombre. Por eso es que la tierra no produce lo que debería producir. Por eso ya no encontramos frutos codiciables y deseables como los que podía haber en el huerto del Edén. ¿Cierto? Porque la tierra fue sujetada a vanidad no por su propia causa. La traducción ahí podría ser no por su propia culpa. ¿Sí? La tierra no fue sujetada a vanidad no por su propia culpa, porque la tierra no fue la que pecó. ¿Sí? Sino por causa del que la sujetó. ¿Quién es el que la sujetó? Nuestro Dios soberano. La sujetó en vanidad, en maldición, en corrupción. Por eso la tierra ¿se está qué? Deteriorando. Esa es la palabra, se está deteriorando. Esto contradice, y tomando un poco lo que Andrés enseñaba, el humanismo, del cual es producto el ateísmo, del cual es producto ¿qué? La evolución, de que la tierra está, que nosotros, parte de la creación, estamos evolucionando. Andrés explicó claramente que el hombre está ¿qué? Decayendo, cada día es peor. El hombre está completamente maldito bajo su pecado. Y la tierra asimismo, la capa de ozono cada día está peor, ¿cierto que sí? Cada día, se manifiesta lo que la palabra de Dios ha dicho acerca de la creación, de que los truenos, los terremotos, y ese es un principio de dolores de lo que se conoce en el futuro. Dios diría que sucedería antes de su venida, ¿sí? Antes de que Cristo viniera, se manifestarían ciertas cosas en el mundo, ¿sí? Como son los terremotos, y cada día vemos en noticias esto, y no es por alarmarlos, sino es para exhortar su conciencia de que velemos, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Entonces hemos visto hasta este momento, hermanos, que hay dos razones que Pablo está dando por la cual esa gloria que vendrá será mucho mayor. Una es que la creación misma espera nuestra glorificación, y la creación misma que anhela esa glorificación nuestra. Tenemos una tercera razón que Pablo nos da, y la encontramos en el versículo 21, y es que porque la creación también será libertada en nuestra glorificación. Por eso es que lo espera. Versículo 21 dice: porque sabemos que toda la creación ¿qué? ¿Toda la creación qué? A la libertad. Porque también la creación misma, ¿cuál creación? La creación inanimada. ¿Qué es la creación inanimada? La creación que no tiene alma, no tiene ánima, no tiene alma. O sea, los objetos, lo que podemos tocar pero que no se mueve, que no tiene personalidad. Sería contradictorio que Pablo estuviera enseñando una doctrina de la tierra como persona, cuando aquí está diciendo que la tierra, que es toda la creación que nosotros conocemos, que será libertada. ¿Sí? Si está libertada, está bajo esclavitud. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, de la que hablamos en el Génesis 3:17, ¿a qué? A la libertad gloriosa. ¿Sí notan el uso de la palabra gloria? La libertad gloriosa, la manifestación gloriosa. Eso es la forma en que Dios califica esa libertad que tendremos como creyentes. Y ya vamos a ver qué es esa libertad. Y dice que la creación será libertada en el momento en que nosotros también seamos libertados. Y esas son las tres razones que Pablo da por la cual esa gloria que nosotros se manifestará será mucho mayor de la gloria, de los padecimientos que actualmente sufrimos en esta tierra. Por eso yo no me entristezco por mis hermanos que están padeciendo persecución en China, en países árabes, etcétera, etcétera. No me entristezco porque sé que la gloria que les espera, la corona de justicia que el Señor les dará, será increíble. Y ya no se acordarán de las cosas pasadas, ¿sí? Porque eso ya no tendrá significado para nosotros. Hermanos, pero la enseñanza aquí es la siguiente: esas cosas que estamos viviendo en el presente no pueden tener significado en el presente, porque la gloria que se manifestará en nosotros será mucho mayor. Le veremos tal cual es. Y eso es nuestra esperanza, hermanos. Eso es lo que el Señor ha venido enseñando a través de esas semanas. Hemos sido, ¿qué?
adoptados. La última razón que Pablo da es en el versículo 22 y 23, y es el centro de la enseñanza de Pablo allí, y dice, porque sabemos que toda la creación, ¿qué? Gime, y a una está con ¿qué? Hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos que las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando ¿qué? Entonces ya Pablo nos está diciendo qué es esa manifestación gloriosa. Y no es otra cosa que ¿qué? Nuestra adopción y la redención de nuestro cuerpo. El pastor Nain enseñó los aspectos presentes de la adopción y Pablo aquí está tocando los aspectos futuros de la adopción. La adopción la recibimos, como Juan 1:12 lo dice, y a todos los que creen en su nombre le dio ¿qué? Potestad de ser llamados o ser hechos hijos suyos. Eso es adopción. Porque somos hijos ilegítimos. Solo hay un primogénito. Es Jesucristo, ¿cierto? Que procede del Padre. Cristo es el Hijo de Dios. Incluso antes de manifestarse en la tierra. ¿Cierto que sí? Por eso Cristo es antes, y es ahora, y será, y siempre será. Porque es autoexistente y es eterno. Pero nosotros somos hijos ilegítimos en el sentido de que nosotros no compartimos la deidad de Dios, pero fuimos adoptados a través de la regeneración, del nuevo nacimiento, de la justificación por la fe. Fuimos ¿qué? Adoptados como hijos de Dios. Importante que la palabra gemir, o el verbo gemir, se utiliza para la creación y para los creyentes, pero también para el Espíritu Santo. Y ya lo vamos a ver. Esa es otra de las partes importantes que debemos notar en este texto. ¿A dónde están los niños acá? ¿Dónde están los niños? ¿Hay niños acá? Digan amén. Niños, ¿qué está enseñando Pablo acá? Que ustedes, si han creído en Jesucristo, ustedes tienen que gemir, tienen que sufrir por sus pecados si son verdaderos creyentes. Si ustedes, niños, si ustedes en la actualidad no están sufriendo por sus pecados, ustedes no son creyentes verdaderos. Si ustedes cuando le mienten a sus padres no se sienten mal, si ustedes cuando desobedecen o cuando no cumplen un mandamiento en sus casas no se sienten tristes porque han deshonrado a Dios, ustedes no están gimiendo, no están adoloridos por sus pecados en el presente, por lo tanto ustedes no serán glorificados cuando Cristo venga. ¿No les da miedo eso, niños? ¿Sí les da miedo o no les da miedo? ¿Saben qué deben hacer? Arrepentirse de sus pecados y creer ¿en quién? En Jesucristo para salvación. ¿Cierto, Max? ¿Cierto, Max? Debes sufrir por tus pecados. ¿Cierto, Lala? Debes sufrir por tus pecados. ¿Cierto que sí? Eso es lo que el Señor nos está comunicando, hermanos, en esta mañana. Que así como la creación gime por nuestra manifestación, nosotros gemimos por nuestra manifestación, por nuestra glorificación, por el cumplimiento escatológico, o sea, futuro de nuestra completa redención. Hermanos, ya fuimos salvados en el pasado, hermanos, hemos sido salvados, hermanos, estamos siendo salvados, hermanos, pero esperamos la completa salvación. Esperamos ser completamente redimidos. Si ustedes me preguntan, Edgar, pero Cristo ya no lo hizo todo en la cruz, yo le digo, sí, amén, pero espera un cumplimiento perfecto cuando nuestros cuerpos sean completamente, ¿qué? Redimidos. Esa es la manifestación gloriosa de la que Pablo está hablando. Ese es el producto de las 4 razones que les he dado, hermanos. Es tan glorioso eso que sucederá con nosotros que aún la creación anhela y aún los ángeles se maravillan y dicen, wow, no entendemos la gracia de Dios. Los ángeles dicen eso. No entendemos la gracia de Dios. Por eso no debemos sufrir como el mundo sufre. Por eso no debemos sufrir por lo que el mundo sufre. Ay, no, me quedé sin trabajo y llegamos. Hermanos, debe darnos pena sufrir por eso. Suframos por el pecado que aún está en nuestros corazones. Suframos porque no nos sujetamos a la voluntad de Dios. Suframos porque hemos sido desobedientes a nuestros padres. Niños, sufran porque han sido desobedientes a sus padres. Sufran porque les da pereza venir a la iglesia. Esposas, sufran porque no se someten a sus esposos, porque son manipuladoras, porque aún en sus formas de hablar están manipulando a sus esposos. Hombres, sufran porque con su mal genio quieren manipular a sus esposas.
Hombres, sufran porque están usando la palabra de Dios para manipular a sus esposas, diciéndole que se sujeten cuando no deben hacerlo, porque la forma en que tú quieres que se sujeten a ti no es una forma bíblica. Sufran por eso. Suframos esperando nuestra completa redención, porque en el presente tenemos que clamar como Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a definir, hermanos, esa palabra gemir es un sentimiento de impotencia ante la incapacidad de poder producir por nosotros mismos la santidad que deseamos tener para agradar a Dios. Es un sentimiento de impotencia por causa de que Dios ha decidido sujetarnos en esclavitud. Nosotros estamos en esclavitud, por lo menos en un sentido, porque a veces hacemos lo que no queremos, ¿cierto que sí? Pero queremos obedecer al Señor, pero nos sentimos esclavos, porque a veces somos lenguisueltos. Y el jefe nos dice algo y le respondemos: Señor, por favor, ayúdame. Humilla mi corazón, Señor. Porque cogemos mal genio muy fácilmente. Y porque Sujel Michelén, en la conferencia que ustedes, hermanos, estuvieron, decía, yo no la pude ver, pero por ahí postearon algo: oramos, soy gusano, Señor. Tú me has salvado con tu gracia. Tú me has redimido, Señor. Gusano soy lo peor pero hay del que me trate como un gusano. Hay del que me trate. Qué absurdo es esa teología. Si usted es un cristiano que cree en la soberanía de Dios y en la salvación por gracia, y yo también lo creo, deberíamos ser cristianos, debemos manifestar 2 frutos del Espíritu por lo menos. 2 frutos del Espíritu por lo menos. Grandes, fuertes en nuestro corazón. 1, la humildad. Porque si Dios te salvó a ti siendo un vil pecador, ¿quién eres tú? Nadie. ¿Y quién soy yo? Nadie. Entonces tenemos que ser, ¿qué? Humildes y verdaderamente creemos en la soberanía de Dios en la salvación. Y 2, debemos ser completamente dependientes de Dios, porque si Él es soberano, pues no hay nada que preocuparse. El Señor hará. ¿Cierto que sí? No debemos preocuparnos por nuestro trabajo, y no les estoy motivando a una vida negligente, al contrario, estoy diciendo que si Dios dijo, Él hará. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Rápidamente, hermanos, Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, alguien que lo lea fuerte y claro. Otra persona que busque 1 Tesalonicenses 4:13, y otra persona que busque 1 Corintios 15:22, y otra persona que busque 1 Corintios 15:51 y 52, no repito. No, mentiras. Efesios 1:13, 1 Tesalonicenses 4:13, 1 Corintios 15:22 y 1 Corintios 15:51. ¿Quién dijo amén? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Las primicias del Espíritu son esas arras que está hablando ahí Pablo. Pablo está diciendo, el Espíritu Santo es la cuota inicial de que Dios se comprometerá a redimir tu cuerpo pecaminoso en el futuro, en la venida de Cristo, porque Él te redimirá tu cuerpo completamente en ese momento. Esas son las arras hasta. Es importante las palabras, hermano. Hasta la redención, ¿de quién? ¿Cuál posesión? De los creyentes. De la posesión adquirida, ¿sí? Y es el Espíritu Santo. El mismo término usa Pablo ahí en el versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, ¿qué? Que tenemos, ¿qué? Las primicias del Espíritu, también, ¿qué? Gemimos. Si tienes las primicias del Espíritu en el presente, gimes en el presente. ¿Amén o no amén? Si no gimes, no tienes las primicias del Espíritu. Si no tienes las primicias del Espíritu, no serás glorificado en el futuro. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:13? Hasta el 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hasta el 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en
palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. El arrebatamiento de la iglesia es el acontecimiento futuro que traerá la redención de nuestro cuerpo. ¿Cierto que sí? Dice el Señor acá. No vamos a discutir si el arrebatamiento es antes o después de la tribulación. Lo importante es que ese hecho trae nuestra redención. El arrebatamiento es nuestra transformación. Dice Pablo, y nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿qué sé? Seremos transformados. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice Primera de Corintios 15, 22? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hasta el 26. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. La muerte segunda no tendrá poder sobre nosotros porque nosotros estamos en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aquí dice el versículo 51 y 52. Pero escuchen este secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta. Que la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se acude y todos seremos transformados. Amén. Esta es una versión lenguaje actualizado. Todos seremos transformados. ¿Todos quiénes? Todos los que han creído, no todos los seres humanos. Sí habrá una resurrección de impíos, pero será para condenación, como lo dice Daniel y como lo dice Juan. Será para condenación. Quiero, hermanos, que volvamos por un momento a 1 Corintios 15, perdón, a 1 Tesalonicenses 4:13 y veamos cuál es la respuesta de nuestro corazón ante este acontecimiento. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Dice Pablo acá que Él murió y resucitó y que nosotros los que vivimos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron en Cristo, porque cuando suene la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que habremos quedado seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron en las nubes para recibir ¿a quién? A Cristo en el aire. Y el resultado de esto, ¿qué es, hermanos? Por tanto, versículo 18, alentaos unos a otros con estas palabras. Esa es la realidad de nuestra glorificación. Si estás luchando, hermano, con un pecado actualmente, aliéntate. Eso no es eterno. Vendrá un momento donde ese cuerpo de esclavitud será completamente quitado de nosotros y seremos manifestados con la gloria de Cristo. Seremos manifestados y seremos completamente redimidos, que es lo que Pablo nos está enseñando. La adopción de nuestro cuerpo será completamente ejecutada, consumada en la venida de Cristo. ¿Es así o no es así? Entonces, cuando hablamos de adopción, hablamos de un aspecto presente y un aspecto futuro. El aspecto presente es que ya estamos en la familia de Dios, pero el aspecto futuro es que seremos completamente redimidos en nuestros cuerpos, porque nuestra naturaleza aún, el remanente de pecado aún está en nuestros corazones y es con lo que luchamos todo el tiempo. Por eso estamos peleando contra el pecado. Entonces, hermanos, hemos visto hasta este momento 4 razones que Pablo nos da por las cuales debemos esperar esa gloria venidera, de la cual el Señor nos hará partícipes. Hemos visto que la creación espera nuestra glorificación, la creación anhela nuestra glorificación, que la creación también será libertada porque habrá cielos nuevos y tierra nueva, como dice 2 de Pedro 3.
que los cielos y tierra presentes serán ¿qué? Consumidos por el fuego, y nosotros esperamos, según las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales ¿qué? Abunda la justicia. Eso es lo que nosotros esperamos. Será un acontecimiento que traerá la gloria de Cristo y que seremos partícipes de la gloria de Cristo, porque nosotros seremos alumbrados por la gloria del Señor. Seremos el trofeo de Cristo y se cumplirá la palabra que dice: sórbida es la muerte en victoria. La muerte no tiene poder, no tuvo poder sobre Cristo y no tendrá poder sobre ti si has creído en el Señor. Y finalizando los versículos, si volvemos a Romanos, hermanos, finalizando, Pablo nos da unas últimas 4 razones de por qué nosotros gemimos esperando nuestra glorificación. Hermanos, yo les aliento y les exhorto a gemir por sus pecados. No seamos indiferentes a lo que estamos viviendo actualmente. Si el pecado para nosotros no representa mayor problema, eso es un gran problema. Si el pecado nos es indiferente, eso es un gran problema. Pablo nos da 4 razones por las cuales nosotros gemimos mientras esperamos nuestra completa adopción, y son: versículo 24, porque a esperanza hemos sido llamados. Versículo 25, porque a paciencia fuimos llamados. Versículo 26, porque a dependencia fuimos llamados. Y versículo 27, porque en la voluntad de Dios fuimos llamados. El versículo 24 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque de otra manera no sería válido esperarlo, ¿cierto que sí? Lo que Pablo nos está diciendo acá es que nosotros, cuando fuimos salvos, no fuimos completamente salvos en el presente para que esperáramos la consumación de nuestra salvación futura. Por eso lo esperamos, por eso luchamos con nuestro pecado y por eso queremos que Cristo venga a redimirnos, a darnos un cuerpo completamente justo, ¿sí? Conozco el caso de algún niño en esta congregación que lucha contra su pecado, ¿cierto? Y dice: yo no he creído en el Señor. Eso está bien, y eso está muy bien, porque él está gimiendo, ¿cierto que sí? Él está gimiendo porque sabe que no es bueno. Otra razón que Pablo nos da en el versículo 25 es que a paciencia fuimos llamados. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Dios ha determinado para ti, hermano, que sufras en el presente, porque no puedes tener una vida completamente justa delante de Dios. Ese sufrimiento no solamente es necesario, sino que es útil para nuestra humildad. Porque no puede haber orgullo espiritual en nosotros si sabemos que somos hombres que pecamos. Somos pecadores salvos por gracia. El versículo 26 nos dice que a dependencia Dios nos llamó, y nos habla de la oración del Espíritu Santo por nosotros, intercediendo delante de Dios para beneficio nuestro. Y es que los resultados de que no tengamos una redención completa en el presente hace que nosotros pidamos, del griego, tonterías en el presente, ¿sí? Pedimos tantas cosas que no valen la pena, pedimos carros, pedimos casas, tantas tonterías. Deberíamos estar clamando porque Dios nos haga ¿qué? Limpios, justos y fieles delante de Él. Por eso a veces la gente malentiende: no, pero en esa iglesia no predican que uno pueda prosperar. Sí, hermano, pero si tú estás pidiendo prosperidad y eres un pecador consumado, estás muy mal. Estás muy mal. Pero si tú pides, ¿qué hizo Dios cuando Salomón le pidió sabiduría? Como pediste eso, te voy a dar aquello también. Ahora no vaya a hacer eso una teología y vaya a pedir santidad para que Dios le dé. No, hermanos, pida santidad porque su anhelo es glorificar al Señor. Pida santidad porque su anhelo es honrar el nombre de Cristo. Pida santidad porque muchas personas no leerán una Biblia sino verán su vida. Y la última razón que Pablo nos da en el versículo 27, por la cual debemos gemir por nuestra santificación, nuestra glorificación, es que el Señor nos ha llamado en su voluntad. Versículo 27, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención o la voluntad o el deseo del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios no responderá oraciones que no estén conforme a su voluntad. Y Dios nos ha enseñado, hermanos, nos ha enseñado que
la voluntad del Señor es redimirnos completamente de nuestros pecados, pero debemos sufrir por el pecado en el presente. Quiero dejar los hermanos reflexionando en Filipenses 3:21 para terminar. Filipenses capítulo 3, verso 21 al 22. Filipenses capítulo 21, verso 20 y 21. Dice, ¿mas nuestra qué? ¿Está dónde? ¿De dónde qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué hará él? ¿Para qué? ¿Con cuál poder? Amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de la humillación. ¿Cuál es nuestra humillación presente? El pecado. ¿Para qué? Para que sea semejante, no vamos a ser dioses, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuál suya? El cuerpo de Cristo. ¿Por cuál poder? Por el mismo poder por el cual Él mismo sujeta todas las cosas bajo su autoridad. ¿El mundo se ha destruido al presente? ¿Cristo ha soltado al mundo? ¿El mundo sigue su curso? Hermano, con ese mismo poder Dios te resucitará y te redimirá completamente si eres de Él. Hermanos, estamos en un estado de humillación en el presente, pero estaremos en un estado de gloria en el futuro. ¿No les alegra eso? Esas oraciones que hemos hecho, Señor, ayúdame, esas oraciones serán respondidas, hermanos. Esas oraciones serán respondidas y el Señor nos presentará como su trofeo. Mi sangre pudo redimir de todo linaje, pueblo, tribu y nación. ¿Para qué? ¿Para nuestra gloria? No, para la gloria suya. Oremos. Señor, te adoro y te bendigo porque tú nos redimirás, nos salvarás completamente, Señor. Nos darás nuevos cuerpos para adorarte y bendecirte por toda la eternidad y nos gozamos en eso, Señor, y estamos humillados porque en el presente cometemos tantos actos que te deshonran, pero esperamos que tú nos glorifiques completamente en el presente, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, ya para irnos, les recuerdo algunos anuncios importantes. Les recuerdo, hermanos, que el día jueves tenemos